Congreso Internacional de Energía Solar, como les decía antes de esta pausa, se celebra en la próxima semana, del 4 a 8 de junio, en el Palacio de Exposiciones del Toyo, aquí muy cerquita de este plató, un Congreso Internacional sobre Energía Solar y Fotocatálisis y sus aplicaciones en el medio ambiente, que es como realmente se llama. Como decía antes también, uno está considerado el más importante del mundo en el área de fotocatálisis, fotoquímica y química solar. 350 expertos internacionales y el 65% serán extranjeros, y un dato también, la verdad que muy significativo, el 54% son mujeres. Les presento al presidente del Congreso, a Sisto Malato. Bienvenido, buenas tardes, Sisto. Hola, buenas investigador tardes. del CIMAT, y a José Antonio Sánchez, que es catedrático de la UAL, el director del CIESOL y vicepresidente del Congreso. CIESOL es el Centro de Investigación de la Energía Solar. Bienvenido, José Antonio, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Venid de último al detalle, de ir viendo como los preparativos aquí en este pabellón que tenemos aquí abajo, en el Palacio de Exposiciones. ¿Qué tal? ¿Esto todo más o menos? Todo más o menos. ¿Sobre la marcha? Sí. ¿Sobre ruedas? Sí, según lo Hay previsto. que decir que llevamos trabajando más de un año en la preparación. Un congreso científico no consiste en juntarse una serie de personas a contarse. Tiene después unos documentos científicos que se han evaluado, se habrá un libro de todas las comunicaciones, se han evaluado las comunicaciones que va a presentar la gente. Ha habido un comité que lo ha ido evaluando para ver cuáles son de más calidad, cuáles son más novedosas, y esas se expondrán oralmente. Otras se exponen tipo póster, generalmente las comunicaciones que presentan los que están haciendo tesis doctorales, que son más jovencitos. Sí. Todo tiene un protocolo desde el punto de vista científico que se repite en otros congresos y que hace que tengamos que estar preparándolo hace un año para llegar aquí. El sol como reclamo turístico, de esto ya lo sabemos en este país, pero también es una fuente de energía, evidentemente. También lo sabemos, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Que es de ahí donde se podía preguntar en primer lugar si, no sé si está previsto en próximos años, desde el punto de vista científico, aquello de las energías limpias, energías renovables, la energía del sol, de una vez por todas, utilizarla, pues esto, precisamente como energías. ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto de que ya es una realidad. Aquí en Almería la gente, cada vez que quiera verse, de aquí a Granada se encuentra uno con instalaciones de tipo muy grandes, justo en los llanos de la Calahorra. Es una realidad. Ahora mismo España genera alrededor del 30% de toda la energía eléctrica procede de renovable, eólica y solar, fundamentalmente. En verano a mediodía aproximadamente más del 50% de la energía eléctrica es renovable. O sea, ya es importante que la gente sepa que no es cierto que las renovables sean un futuro. Los renovables ya son una realidad. Poco a poco se van implantando en los últimos 15 años, y hay que pensar que el resto de la energía que nos viene del siglo XIX, pues tienen que pasar todavía unos años hasta que las renovables se implanten de manera generalizada, pero el 50% ya se puede suponer que es muy importante. José Antonio, ¿qué dices al respecto? Sí, así está la situación, ¿no? Sí. Tal cual lo acaba de explicar. Claro, y la gente se preguntará, oye, ¿y esto en mi factura de la luz, en lo que pago todos los meses, esto se está viendo o es algo que veremos en un futuro próximo? Es directamente una falacia mezclar una cosa con otra. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver las renovables con la factura de la luz. Dejémoslo claro, ¿no? Porque a veces que se puede confundir. No, eso es una información torticera que emana de cierto ámbito. Torticeramente, mezclar energía renovable con coste de electricidad es absolutamente absurdo. Yo le estaba comentando antes de comenzar la charla a los dos, y en fin, y Sisto comentaba que años 90, viajando por diferentes partes del mundo, yo pregunto, siempre que he hablado de energía solar, ¿cómo teniendo esta plataforma solar que tenemos en Tabernas, la investigación que se ha llevado a cabo durante estos años, cómo aquí en Almería, aunque sea a modo experimental, desde hace 30, 40 años, no ha habido placas solares en nuestras casas, en nuestros edificios? Sin embargo, en otros países, sí, esto sí lo han hecho. Sí, ¿comentas tú? Sí, adelante. Desde nuestro punto de vista, realmente, que un desarrollo tecnológico luego llegue a la sociedad o al mercado depende más de la normativa que se aplique en cada país que de la propia tecnología disponible. Nosotros trabajamos, desarrollamos nueva tecnología, la ponemos a disposición de las empresas, ¿no?, de la sociedad en general, pero si no hay una normativa que regule y potencie el uso de esa tecnología, se quedan ahí. Y eso es lo que pasa con la energía solar en España. Y esto es lo que ha pasado, y lo que está pasando. Ahora ya no. Ya no tanto. Ya pero menos, sí pero ha pasado. Y en concreto, en parte de las tecnologías que desarrollamos actualmente, que no son propiamente energéticas, sino que son de utilización de la radiación solar, por ejemplo, para descontaminación de agua, la limitación que tenemos a la hora de aplicarlo comercialmente es la falta de normativa. En parte, la laxitud que existe hoy en día
con la depuración de agua y con los vertidos de agua. ¿Y esa normativa a la que hace referencia, por qué no se ha aplicado antes? Porque imagino que me dará alguna razón, ¿o no? No, te voy a hacer una pregunta yo a ti. Venga. ¿Agua o energía? ¿De qué prefieres que te responda? Porque son dos ámbitos diferentes. La respuesta yo te la cuento. Háblame de agua, que estamos en una Lo que comenta José Antonio agua básicamente es que todas las tecnologías que estamos comentando, que se están desarrollándose en todo el mundo, el Congreso va de eso, la utilización de energía solar para descontaminación de agua, desinfección, necesitan una normativa que obligue al tratamiento de aguas hasta el nivel que es necesario hacer. Esa normativa no existe en España, no existe todavía en casi toda Europa. Está implantándose ahora mismo, empezándose a implantar sobre todo en Suiza y los países del centro de Europa, porque en otros, pues bueno, el planteamiento es que todavía hay una sensación muy importante que la descontaminación de agua, el tratamiento correcto del agua, no es un problema y se puede seguir vertiendo de cierta manera, porque evidentemente, claro, tiene un coste, Pero bueno, quizá dentro de 20 o 25 años nos arrepentiremos como nos hemos arrepentido de muchos errores que hemos cometido en el pasado en temas de medio ambiente. Claro. O sea, ahora mismo nadie va a limpiar el agua más allá de lo que la normativa exige. Si la normativa no lo exige, seguimos dañando el medio ambiente con esos contaminantes. Esa es la situación actual. Pero vosotros como investigadores sí sabéis que se está dañando de forma irreversible en un momento. Eso es absolutamente incuestionable. Incuestionable. Lo que pasa es que el medio ambiente en general, yo siempre digo un poco lo mismo, el cuidado del medio ambiente tiene que ser algo que la sociedad exija a sus gobernantes. Mientras que la sociedad no se lo exija, no se va a tirar por ese camino. Claro. Y te podemos poner un ejemplo más y que sea muy ilustrativo. Adelante. Mucha gente está hoy en día concienciada con la resistencia a antibióticos. Las resistencias hospitalarias son, desde luego, una urgencia importante que hay que acometer rápido a solventar ese problema, porque las infecciones hospitalarias por resistencia a antibióticos son muy graves. Pero también se da resistencia a antibióticos en el medio ambiente. Y de hecho, en la agua depurada, no la agua residual en sí, sino ya la depurada, la que vertemos al medio ambiente, tiene pequeñas cantidades de antibióticos. Y lo que hacen esas pequeñas cantidades de antibióticos es vacunar a las bacterias ambientales contra la acción de esos antibióticos. Si esas bacterias luego pasan al ser humano, los antibióticos que utilizamos van a ser ineficientes. Entonces, ya hay toda una corriente científica que denuncia esos vertidos de pequeñísima cantidad de antibióticos en el agua, pero que están, porque hay que intentar depurar el agua eliminando también esos restos de antibióticos. Y eso ahora mismo no está regulado, no se está haciendo, y seguimos vertiendo cada día miles y miles de metros cúbicos de agua con antibióticos. Hace 15 años que se conoce eso. Se conoce hace 15 años, consecuencia a medio y largo plazo, que las bacterias son cada vez más resistentes, claro, porque ellas mismas, cuando se encuentran con los antibióticos en el medio ambiente, se protegen, mutan y aparecen especies de bacterias resistentes. Esa especie de bacterias, cuando nos alcanzan a nosotros, nos genera una infección que no existe el antibiótico para defenderse, porque la bacteria ya se ha hecho ella fuerte ante los antibióticos que tenemos, una pescadilla que se muerde la cola, que se resuelve evitando los vertidos de ese tipo. Claro. Eso se conoce hace aproximadamente 15 años y todavía no se ha hecho nada para solventarlo. Cuando hablamos de vertidos, hablamos de los que generamos la sociedad, los de a pie, o hablamos de grandes empresas. Los residuos urbanos, básicamente. Sí. Las grandes empresas, las grandes instalaciones que en un momento dado puedan consumir agua, tienen unos problemas determinados. Este concreto de los antibióticos que ha comentado José Antonio procede de nuestro uso en casa. El uso excesivo de antibióticos que después van a la orina, el vertido de medicina en los sumideros, todo eso termina al final en el medio ambiente. Todos los antibióticos que nosotros no consumimos, nuestro cuerpo no asimila, va al medio ambiente. Y hay que recordar que los antibióticos los venimos usando hace muchas décadas, ¿no? Y sobre todo en este país, que es el puntero en la como automedicación. Y creo que el segundo en el consumo de antibióticos del mundo. Ya lo creo. Sí, bueno, eso tiene que ver con la cultura, pero yo creo que somos todos culpables en general. Los países que tienen una economía desarrollada, donde el nivel de vida es alto y donde la medicina es alta, ese tipo de situación se da mucho en todos estos países. En este congreso, como decimos, que se celebra la próxima semana, del 4 al 8 de junio, aquí en El Toyo, se van a hablar sobre avances científicos de las aplicaciones ambientales de la energía solar, parte de lo que ya han contado principalmente, y la descontaminación y desinfección de aguas, y la utilización de la radiación solar para la producción de hidrógeno a partir de agua, o la producción de otros combustibles a partir de dióxido de carbono. Resumidamente, con un lenguaje que podamos entenderlo todos,
¿De qué hablamos? ¿En qué punto estamos? En la primera parte que has comentado, descontaminación, desinfección, es lo que venimos hablando hasta ahora. Efectivamente. La parte de producción de combustible a partir de dióxido de carbono, a partir de hidrógeno, son dos cuestiones que están ahora mismo a nivel científico de una fuerte investigación. Nosotros todavía lejos de ser aplicado, porque básicamente consiste en algo que parece ciencia ficción, que es obtener hidrógeno, que es un combustible, directamente del agua, o convertir el dióxido de carbono, que es lo que sale de los tubos de los coches, o lo que sale por la chimenea, mediante un proceso fotoquímico, convertir el dióxido de carbono en metanol. El metanol es el combustible que se usa en Brasil, que sale de la caña de azúcar, ¿no? Pues el metanol tú lo puedes conseguir a partir de dióxido de carbono. Las dos cosas son de las panaceas para resolver problemas energéticos a medio y largo plazo. Hidrógeno a partir de agua o combustible a partir de dióxido de carbono. A nivel de investigación ya se ha conseguido hacer, cantidades pequeñitas, todavía no es económicamente rentable, pero es de lo que ahora mismo los investigadores están entrando. Hay que recordar, no solo un comentario, cualquier cosa que ahora mismo utilizamos habitualmente, lo más seguro que se desarrolló hace 30 o 40 años. Entre el desarrollo científico y la aplicación técnica hay décadas siempre de intervalo. Pero no es porque vivamos en España, que es así, funciona. No, eso es así, sí. Solamente así. Vale. Por eso es importante que la ciencia se proteja. En España tenemos un problema de considerar que la ciencia tiene que producir algo rentable justo mañana, y eso es la ciencia. Esto es imposible. La ciencia no funciona así, o sea que eso no funciona así ni aquí ni en Japón. Ni en ningún sitio. En los países más desarrollados la ciencia se considera una inversión, y sin embargo en España se ha considerado siempre un gasto. De hecho, cuando se ha habido que recortar, lo primero que se ha recortado son esos gastos inútiles de ciencia y en investigación. Claro. Bueno, desapareció este ministerio. Quiero un ejemplo muy curioso que la gente no conoce. Venga. Las placas fotovoltaicas que tenéis ahí fuera. Las que tenemos aquí en el aparcamiento. ¿Desde cuándo las tenéis puestas? Pues ¿Cuándo sí. se empiezan a poner? Hace 8 o 10 años. Sí, me imagino cuando llevamos aquí 11 años. Pues, ¿Qué investigador descubrió el efecto fotoeléctrico que tiene que ver con eso y cuándo? ¿Quién fue? ¿Cuándo? Einstein. Sí. El Nobel se lo dieron por eso, no por la relatividad de relatividad. En los años 20. Es un ejemplo claro de lo que un estáis ejemplo hablando. claro de los desplazamientos del conocimiento básico, un grandísimo descubrimiento que se aplicó realmente de manera comercial 70 años después. Ese es más o menos un ejemplo de eso. Pero uno puede pensar, a veces se llega un poco tarde, ¿no? No es el caso, no es el caso este, ¿no? Pero lo que me estabais contando de los vertidos que estamos llevando a cabo, puede ser que cuando se dé con la clave para poder frenar esto, sea ya un poco tarde. Sí, estamos llegando tarde al cambio climático, con lo cual estaremos llegando tarde, llegamos tarde al daño de la capa de ozono. Sí, es un problema fundamental. Hay un problema fundamental entre el conocimiento técnico científico y la aplicación sobre el sistema, porque casi siempre en medio lo que hay es necesidades económicas y de financiación. Bueno, es una cuestión de que se convenza un poco el mundo de que tiene que decidir eso, sea un poco más previsor que la costumbre que tenemos en los últimos años. José Antonio, con respecto a los expertos internacionales, decimos que vienen de diferentes países, imagino que vienen son nombres propios de la investigación actualmente, ¿no? En el mundo. Sí, vienen 5 expertos, lo que son las plenarias, tenemos 5 expertos, 2 de ellos son españoles, 3 extranjeros. Van a tocar diferentes temas muy relevantes dentro de la temática del Congreso, y además de, como ha comentado antes Sixto, además de esas 5 plenarias que son, digamos, la estrella del Congreso, hay son 90 comunicaciones orales que, aunque sean por investigadores, digamos, no tan estrellas, pero son la mayoría de ellos también investigadores de un renombre mundial muy alto, muy alto. Así que el nivel científico del Congreso es muy elevado. También le damos oportunidad en este Congreso a los jóvenes o las jóvenes promesas. Hay 36 presentaciones para estudiantes, presentaciones orales para estudiantes de doctorado, que son personas que están formándose ahora, para que vayan entrando en este mundo de defender sus resultados oralmente ante una audiencia muy grande, que realmente impone hacerlo, y queremos dar en este congreso esa oportunidad a las jóvenes promesas e incluso premiarlas. Hemos sacado premios a estos jóvenes. Me parece muy acertado, ¿no? Piensa que un poco así, complementando, viene gente de Japón, de Australia, de Sudáfrica, de Chile. O sea, este tipo de congreso, como esta es la 10ª edición de este congreso, la anterior edición fue en Estrasburgo, antes de Estrasburgo fue en Praga,
en Tesalónica, ciudades todas ellas mucho más grandes que Almería, con más... Sí. ¿no? Esto se ha traído a Almería porque Almería es un centro neurálgico en este conocimiento a escala mundial por la presencia de CIESOL, de los grupos de investigación, de la plataforma, hemos conseguido traerlo, ¿no? Pero sobre todo piensa que toda esta gente viaja tan lejos de sus países porque cada uno de ellos son la élite en su país en ese campo. Entonces por eso el efecto que se ve que expertos mundiales, sí, los expertos que hay en este campo en cada país se reúnen aquí porque tampoco es sencillo para cualquiera de Sudáfrica ir a un congreso a 10.000 kilómetros de distancia, y es sencillamente porque es la gente que en ese país hace lo mejor de ese tema es la que viene para acá. Viene todo el mundo realmente. Es un congreso sumamente importante, ya lo creo. Se celebra en Almería. Un par de cuestiones más. Vuestra opinión, sobre todo por estar dentro de la investigación, de la incertidumbre suscitada en su día con la plataforma solar de Tabernas. No sé, por preguntar también cómo está, qué punto estamos, si es avanzado, si se mantiene o se dan pasos atrás. No sé, yo he estado muy al tanto de todo eso, yo era el director hasta hace poco de la plataforma. Ya lo sé. Situación actual no lo sabemos, no ha cambiado nada sustancialmente de lo último, desde que empezamos a plantear este problema, y lo planteamos hace año y medio aproximadamente con el gobierno actual, que por cierto ya no es el mismo gobierno. Funciona. Así es. Y hace 6 meses ya lo denunciamos a la opinión pública porque no conseguíamos que nada se solucionara. En los últimos 6 meses no ha pasado nada, con lo cual los que estamos en la plataforma y estamos allí en el día a día y vemos lo que está ocurriendo, pues estamos a la espera de que alguien sea consciente de que el daño va a ser muy profundo y si no se corrige esa línea de normativa que nos está impidiendo desarrollar los proyectos, pues yo no sé lo que va a pasar en los próximos 2 o 3 años. Realmente es que no ha ocurrido nada importante en los últimos 6 meses. Nadie ha tomado carta en el asunto para resolver algo que no era una cuestión de fondo, sino una normativa que aparece, se aplica y de manera poco razonable y poco inteligente se ha aplicado sobre el mundo de la ciencia, que consigue fondos internacionales, parando por completo los proyectos internacionales y dejando a mucha gente sin poder renovar contratos. O sea, no ha pasado nada importante en los últimos 6 meses. Ya veremos, ya os contaremos. Cuando pase algo bueno lo contaremos, porque tampoco tenemos la intención de ocultar lo bueno, ¿no? Yo quiero quizá expresar como universitario el punto de vista de la universidad, ¿no? La Universidad de Almería tiene una relación excelente con la plataforma solar, el CIEMAR, y estamos muy preocupados por la situación de la plataforma, porque entendemos que la plataforma siga siendo un centro de referencia internacional, como lo es hasta ahora, y lo dejará de ser si se siga con esa política que se está aplicando actualmente. Es un grave perjuicio para Almería, para su provincia y especialmente para su universidad, puesto que nos nutrimos mutuamente, la plataforma solar y Universidad de Almería. Entonces, nosotros les damos todo nuestro apoyo a los investigadores de la plataforma para que esto se resuelva cuanto antes. De hecho, intentamos hacer lo que podemos, colaboramos mucho para mitigar esos efectos nocivos que tiene esta política absurda, pero sí que queremos poner sobre la mesa nuestro apoyo a la plataforma y nuestra denuncia de la situación. Claro. Eso cuando se tiene el concepto, como tú apuntabas, de que la investigación es un gasto, no es una inversión de futuro, ¿no? Sí, es importante pensar que la gente sepa, la plataforma es un centro público de investigación, pertenecemos al gobierno, no somos una empresa privada. No, está claro. Los que estamos planteando esto somos funcionarios públicos, no somos otra cosa. Nosotros estamos planteando que la normativa pública que se está aplicando sobre un centro público lo va a dañar seriamente, y eso es lo que venimos repitiendo. Nosotros no es que hayamos empresa privada o que venga uno, no, conocemos perfectamente la normativa, conocemos los efectos que tiene, y claro, el poder político que ha decidido eso, bajo nuestro punto de vista, lleva bastante menos en la ciencia pública que nosotros, para poder saber. Y que siempre ha existido control público de las cuentas, siempre ha existido. Sí, eso no es el tema. Siempre ha existido, que no piensen que... Así que ya veremos, encantado de contarte buenas noticias. Cuando ocurran, por supuesto, nosotros hemos salido en prensa muy a menudo, tenemos la intención de salir en prensa en el momento que haya una buena noticia para que la gente sepa que esto ya se ha terminado. Si no lo hemos hecho es porque no se ha terminado, o sea, realmente no ha cambiado nada. Pues cuando eso ocurra, si sois tan amable, voy a sentaros en este sofá. Sí, yo encantado de contar la buena noticia. Por cierto, esto del Congreso es muy buena noticia. Muy buena noticia, muy importante, desde que se celebre esto en Almería, ya lo creo que sí. Gracias, Sisto, hasta la próxima. Don Antonio, gracias. Muchas gracias. Juan Domínguez, que no había aparecido en escena todavía, vamos al Centro Andaluz de la Fotografía, al CAF. Artificio es el título de una exposición que la firma el fotógrafo y artista plástico Paco Peregrín. Nos atiende unos minutos. Adelante, bienvenido. Sí, Joaquín, efectivamente, Artificio es el título de la exposición que se inaugura hoy, 8:30 de la tarde, aquí en el CAF, Centro Andaluz de Fotografía, Paco Peregrín,
es la persona precisamente encargada de hacer esta magnífica obra que mostraremos ahora en imágenes y en explicación del propio autor aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Paco Peregrín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues genial, emocionado con el proyecto, con la exposición, muy contento. Esta tarde inauguramos y pues nada, estaba todo listo y deseando recibir a la gente. Bueno, antes, si te parece bien, de hablar de lo que es la exposición que se inaugura esta tarde, para las personas que no te conocen, que son la mayoría porque te has criado casi prácticamente, te has formado en Sevilla, te has formado en Nueva York, prácticamente en medio mundo, y actualmente resides en Madrid, ¿no? Sí, yo nací en Almería y estudié Bellas Artes en Sevilla. Yo quería ser pintor en un principio, pero al final descubrí el mundo de la fotografía de moda, me apasionó porque es un campo muy creativo y me he ido formando luego posteriormente en Londres, en Nueva York, en distintos centros. Resido en Madrid y bueno, para mí es un orgullo, después de haber expuesto en China, en Nueva York, en muchísimos sitios, el poder ya traer esta exposición a mi tierra, ¿no? Y hacer una exposición. Yo te iba a decir que es curioso que has tenido la posibilidad de exponer en China, como bien decías, en Nueva York, y la que es tu tierra de nacimiento, has tenido que esperar ahora para que sea la primera, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Además, es una maravilla porque me han dado las dos plantas del Centro Andaluz de la Fotografía, me permiten mostrar en la primera planta donde estamos ahora un poco la trayectoria que he hecho en el ámbito comercial, en fotografía de moda, en revistas de moda. De hecho, podemos ver portadas de revistas. Ahora veremos si es posible lo que tenemos allí al fondo, porque es una preciosidad, y donde están precisamente todas las portadas de que has hecho de la revista, en este caso Neo2, ¿no? Sí, es muy curioso porque Neo2 fue de la primera revista que me dio la oportunidad en Madrid de empezar a publicar con ellos. He mantenido una relación muy estrecha con ellos y publico actualmente también en Neo2 y he querido mostrar un poco todas las portadas que he hecho a lo largo de estos años para ellos. Los artistas normalmente soléis dar explicación a los títulos de las cosas. No se le ha puesto por gusto artificio, tienes tus razones, ¿no? Sí, es porque en mi trabajo predomina más la elaboración artística sobre la naturalidad. Me interesa mucho más recrear la realidad, no mostrar la realidad tal como es, como hace el fotoperiodismo, sino inventar... Recrearla. Sí, recrearla. Y bueno, luego, aparte de esta planta donde vemos todo mi trabajo editorial, pues hay un proyecto sorpresa en la planta superior que es inédito, he creado expresamente para el Centro Andaluz de la Fotografía. Y bueno, parte de un vídeo que creé para una exposición que hice en China, que se llama Efímera, que ha sido, bueno, ha pasado por festivales de medio mundo. Estoy muy contento porque ha tenido muchos premios en Chicago, en Londres, en Cannes, en muchos sitios. Un poco vertebra la exposición de la planta de arriba y va acompañado por una serie de fotografías, de imágenes que son inéditas y que las he pensado expresamente para el centro. Es la primera vez además que se hace una fotoinstalación o una videoinstalación en el centro, con lo cual animo a toda la gente que venga a ver la exposición porque le va a abrir mucho la mente en cuanto a lo que es la fotografía tradicional, ver que hay otras posibilidades. Y arriba es un proyecto de sensaciones, donde hay música, donde hay vídeos, donde hay cajas de luz. Y bueno, no digo mucho más, animo a que vengáis. No podemos desvelar más datos, lo que sí podemos decir es que desgraciadamente, primero porque no tenemos tiempo y segundo también por las dificultades, porque tendríamos que subir las escaleras con todo lo que conlleva y subir a la planta de arriba, pero no es menos cierto que antes de venirnos aquí has tenido la amabilidad de invitarnos a que la podamos presenciar, y yo te puedo decir que si tuviese que buscar una palabra que creo que define la exposición de arriba, es espectacular. Pues muchísimas gracias, la verdad es que buscaba crear algo que fuera impactante, que fuera distinto, que no se hubiera visto aquí y sobre todo que moviera emociones y sensaciones al espectador que se anime a visitar la exposición. En la planta de abajo, a través de esta planta, ¿que has querido trasladar a los espectadores? Pues mi trabajo está relacionado con el mundo de la belleza, ¿no? Porque todos son trabajos editoriales, portadas de revistas, campañas de publicidad, pero en mi trabajo, aparte de crear imágenes muy bellas o tratar de buscar la belleza, siempre me gusta que las imágenes tengan un fondo, un sentido, que planteen algo, que sean inquietantes, que tengan un punto de misterio, que sea incluso el espectador el que resuelva esa imagen, ¿no? El que la interprete a su manera, hacer imágenes abiertas y que den que pensar y que hablar, desde luego. Terminamos, me comentabas si me ha llegado realmente a tocar la fibra sensible. Decías que para ti, después de tanto tiempo y después de exponer en China, Nueva York y demás y tal, que era un lujazo el exponer en Almería, pero sobre todo porque te daba la posibilidad de que tanto tus familiares como amigos pudiesen disfrutar de lo que es tu trabajo, tu obra, ¿no? Sí, porque al final las capitales de la moda son las que he dicho, están fuera
es muy difícil. Muy grande, muy fría. Muy fría. No, oye, es una forma de acercar lo que yo he hecho durante tantos años fuera, lo que he aprendido, lo que he Para que lo trabajado, puedan ver. para compartirlo aquí con la gente de aquí, que bueno, es mi tierra, y con pues esos familiares, amigos que viven aquí, pues es un orgullo y es un placer invitarlos esta tarde a que vengan y compartir con ellos mi trabajo. Paco, desde esta tarde a las 8:30, ¿hasta cuándo? Hasta el 15 de julio, o sea que tenéis tiempo, no hay excusa. El que no venga, que no diga que se me ha acabado. Está mes y medio, o sea que O sea, estupendo. tenemos todo el mes de junio, que hoy es día 1, y Sí. hasta el día 15, mes y medio. Justo. Exactamente, así que muy bien, estáis todos invitados. Pues enhorabuena por lo que he podido ver arriba y un poquito abajo, porque me parece una exposición sensacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Joaquín Artificio, Paco Peregrín, aquí en el Centro Andaluz de Fotografía, en el CAD, exposición que se inaugura hoy a las 8:30 de la tarde. Gracias, Paco Peregrín, el Centro Andaluz de la Fotografía. Una pausa, es la última, en la recta final del programa. Hablamos de fotografía. Enseguida les presento a los últimos invitados. Hasta ahora.